Mi sobrina me robaba y mi hermana la defendía ciegamente, así que llené mi bolso de billetes falsos. Ahora su angelito fue arrestada en público y me ruega que la ayude. El zumbido agudo del teléfono rompió la concentración que con tanto esfuerzo había construido. Era mi hermana, Daniela. Su nombre en la pantalla parpadeaba con una urgencia que me provocó un escalofrío. Deslicé el dedo para contestar, y antes de que pudiera decir hola, su voz, distorsionada por el pánico y la furia, estalló en mi oído. Ximena. ¿Qué demonios hiciste? Acaba de llamar la policía. Arrestaron a Renata. Su grito era tan estridente que tuve que apartar el teléfono un par de centímetros. Me quedé en silencio por un instante, procesando el torbellino de sus palabras. ¿Renata? ¿Arrestada? ¿Qué tenía que ver yo con eso? ¿Yo? Respondí, y me sorprendió la calma gélida de mi propia voz. Estoy en la oficina, trabajando. Daniela, ¿de qué estás hablando? No te hagas la inocente conmigo, Ximena. Tú sabes perfectamente de qué hablo. El dinero. Dijeron algo de dinero falso. Esto es tu culpa. Escuché un sollozo ahogado al otro lado antes de que la llamada se cortara abruptamente. Me quedé mirando la pantalla oscura de mi celular. Afuera, el sol de la tarde bañaba las calles de la Condesa con una luz dorada, pero dentro de mi estudio de diseño, de repente, todo se sentía frío y sombrío. Dejé el teléfono sobre mi escritorio y me acerqué a la ventana, observando el ir y venir de la gente sin verlos realmente. Mi mente viajó hacia atrás, no a un día o a una semana, sino a varios meses, al momento exacto en que la primera grieta apareció en el perfecto retrato de mi familia. Mi nombre es Ximena, tengo 36 años. No estoy casada, no tengo hijos, y he dedicado la última década de mi vida a construir mi propia empresa de diseño gráfico. No soy millonaria, pero me va bien. Lo suficiente para vivir cómodamente en un lindo departamento, viajar un par de veces al año y, lo más importante para mí, consentir a mi única sobrina, Renata. O al menos, así era. Renata, la hija de 15 años de mi hermana Daniela, era la luz de mis ojos. Desde que nació, la he tratado como si fuera mi propia hija. La llevaba al cine, a conciertos, le compraba los libros que quería y siempre estaba ahí para escuchar sus dramas adolescentes. Creía que teníamos una conexión especial, una complicidad que iba más allá del típico lazo entre tía y sobrina. El problema comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Siempre he sido de las que maneja algo de efectivo en el bolso. Para el café, para las propinas, para esas pequeñas tiendas de barrio que no aceptan tarjeta. Nada extravagante, quizás 1,000 o 1,500 pesos a la semana. Empecé a notar que el dinero se me iba más rápido de lo normal. Un billete de 200 pesos que juraría haber guardado para la tintorería, de repente no estaba. Qué distraída ando últimamente, me decía a mí misma, culpando al estrés del trabajo. Pero la distracción se convirtió en un patrón. Me di cuenta de que estos olvidos solo ocurrían después de los fines de semana que pasaba con Renata. Si la llevaba de compras, al día siguiente me faltaban 300 pesos. Si venía a mi casa a ver películas, un billete de 500 desaparecía misteriosamente de mi cartera. Al principio, me negaba a creerlo. Era imposible. Renata no haría algo así. ¿Mi Reñí? La niña a la que le enseñé a dibujar, la que me contaba todos sus secretos. Debía haber otra explicación. Quizás se me caía, quizás lo gastaba y no lo recordaba. Pero la duda, una vez plantada, es una mala hierba que crece en la oscuridad. Decidí hacer una pequeña prueba, odiándome a mí misma por la desconfianza. Un viernes por la mañana, antes de pasar a recogerla a la escuela, coloqué deliberadamente 4 billetes de 200 pesos, nuevecitos, en un compartimento separado de mi cartera. Pasamos una tarde maravillosa, comimos helado, nos reímos. Dejé mi bolso en el asiento del copiloto, al alcance de su mano, mientras yo conducía. Cuando la dejé en su casa, le di un abrazo y esperé a que entrara. Con el corazón en un puño, conduje hasta una calle tranquila, me estacioné y abrí mi cartera.
Conté los billetes. 1, 2, 3. Solo había 3. El estómago se me hundió. No era un error. No era mi imaginación. Mi sobrina, mi adorada Renata, me estaba robando. Y esa llamada de Daniela, esa acusación visceral y automática, en retrospectiva, no debería haberme sorprendido. El desdén no era nuevo, solo había cambiado de forma. Durante años, he sido la curadora de un museo privado y silencioso, una colección de agravios y menosprecios que guardaba bajo llave en mi memoria. El primer objeto de mi colección es una fotografía mental. Es de hace casi 10 años, en una cena familiar en casa de mis padres. Yo, con 26 años y una mezcla de terror y euforia, acababa de anunciar que dejaba mi trabajo estable en una agencia de publicidad para abrir mi propio estudio. Recuerdo la mirada de mi padre, una mezcla de orgullo y preocupación. Recuerdo el abrazo de mi madre. Y recuerdo perfectamente el gesto de Daniela. Estaba sentada frente a mí, y mientras yo hablaba, ella agitó la mano con un aire de fastidio, como si espantara una mosca, y le dijo en voz baja a nuestra tía Gabriela: «Ay, déjala que juegue con su computadora. Ya se le pasará el capricho». Esa frase, «juegue con su computadora», se convirtió en la descripción oficial de mi carrera para ella. Nunca reconoció las noches en vela, los clientes difíciles, el riesgo financiero. Mi éxito, cuando finalmente llegó, no fue fruto del esfuerzo, sino de la suerte. «Qué suertuda eres, Sime, que te pagan por hacer dibujitos», me dijo una vez, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La segunda pieza de mi museo es un contraste doloroso, encapsulado en 2 eventos: mi graduación universitaria y la graduación de secundaria de Renata. Cuando terminé la carrera de diseño gráfico, con mención honorífica, la celebración fue una comida sencilla en un Vips. Estuvo bien, fue agradable, pero fue simple. 14 años después, cuando Renata terminó la secundaria, Daniela organizó una fiesta extravagante en un restaurante de moda en Polanco. Globos, un pastel de 3 pisos, un DJ. Durante la cena, se inclinó hacia mí y me dijo al oído, con su tono más dulce: «Con lo bien que te va, Sime, seguro podrías ayudarnos con una parte de la cuenta, para que sea un día inolvidable para mi niña, ¿verdad?». No era una pregunta, era una exigencia velada. Mi éxito no era para celebrarlo, era para explotarlo. Y luego está la pieza más reciente, la que todavía duele al tocarla, la prueba final de su robo. Después de la primera vez que confirmé que faltaba dinero, una parte de mí todavía quería creer que era un error. Así que lo repetí, esta vez con más cuidado. El sábado siguiente, invité a Renata a mi casa. Antes de que llegara, saqué de mi cartera todo el efectivo, excepto un solo billete de 500 pesos, el del ajolote, y lo coloqué en el bolsillo interior con cierre. Pasamos la tarde viendo una serie. En un momento, le pedí que me pasara mi bolso, que estaba en el sillón junto a ella. «Necesito apuntar algo, creo que mi pluma está adentro», mentí. Ella me lo pasó. Lo tuve en mi regazo unos minutos y luego lo volví a dejar a su lado. Más tarde, cuando su papá, Emiliano, vino a recogerla, la abracé en la puerta y sentí una punzada de tristeza. Apenas se cerró la puerta del elevador, corrí hacia mi bolso. Mis manos temblaban ligeramente mientras abría el cierre del bolsillo interior. Estaba vacío. El billete de 500 pesos había desaparecido. No había forma de que se cayera. No había otra persona en la casa. La evidencia era irrefutable, y el dolor, agudo y profundo. No se trataba del dinero, nunca se trató del dinero. Se trataba de la traición. De que la niña que yo amaba incondicionalmente me veía simplemente como una fuente de ingresos, un cajero automático sin clave. Se trataba de saber que, para ella, yo no era su tía Sime, sino una oportunidad. Y esa constatación fue mucho más devastadora que cualquier cantidad de dinero que pudiera haberme robado. Este museo de agravios me había preparado, sin yo saberlo, para la guerra que estaba a punto de desatarse. A pesar de la certeza y el dolor, decidí que le debía a Renata, y a la relación que creía que teníamos, una última oportunidad. No quería empezar una guerra familiar. Quería entender.
Quería darle la oportunidad de ser honesta, de redimirse. Elegí un terreno neutral, una pequeña cafetería a medio camino entre su escuela y mi oficina. La invité con el pretexto de ponernos al día. Cuando llegó, sonreía, radiante en su uniforme escolar. Se sentó frente a mí y empezó a contarme sobre un chico que le gustaba y una maestra que la odiaba. Yo la escuchaba, pero cada palabra suya se sentía como una actuación. Pedimos 2 lattes y, cuando la mesera se fue, respiré hondo. Reñí, y empecé, manteniendo mi voz lo más suave y calmada posible. Necesito hablar contigo de algo importante. Ella dejó de remover su café y me miró, sus grandes ojos marrones llenos de una falsa inocencia. Claro, tía. ¿Qué pasa? He notado que últimamente me ha estado faltando dinero de mi bolso. Y, bueno, me he dado cuenta de que solo sucede cuando estamos juntas. Observé su rostro con atención, buscando cualquier atisbo de culpa, de arrepentimiento. No encontré nada. En su lugar, vi cómo sus facciones se transformaban. Sus ojos se abrieron con una sorpresa perfectamente ensayada, su boca se entreabrió en un gesto de incredulidad. ¿Qué? Susurró, como si le hubiera dado una bofetada. Mi amor, solo quiero que sepas que si necesitas dinero para algo, lo que sea, solo tienes que pedírmelo. No tienes que tomarlo. Confío en ti, y quiero que tú confíes en mí. Fue la frase equivocada. La palabra, tomarlo, pareció accionar un interruptor. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Lágrimas grandes y teatrales que rodaron por sus mejillas. Me estás acusando de robarte, tía. Su voz se quebró, cargada de una indignación herida. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Yo te quiero. Creí que tú también me querías, que confiabas en mí. El espectáculo fue magistral. Se cubrió el rostro con las manos y empezó a sollozar, atrayendo las miradas curiosas de las otras mesas. La gente nos miraba, y yo quedé como la adulta cruel que hacía llorar a una pobre adolescente. Me sentí paralizada. Cualquier persona inocente se habría mostrado confundida, quizás preocupada, y habría ofrecido ayudar a averiguar qué pasaba. Pero Renata no. Ella saltó directamente a la ofensiva, a la victimización. No, reñí, no es eso, intenté decir, pero ya era demasiado tarde. No puedo creerlo. Sollozó, levantándose bruscamente de la silla. Le voy a decir a mi mamá. No es justo que me acuses así. Y con eso, salió corriendo de la cafetería, dejándome sola con 2 lattes intactos y una sensación amarga de derrota. No solo había fallado en mi intento de conectar con ella, sino que acababa de entregarle el arma perfecta para usar en mi contra. Sabía, con una certeza absoluta, lo que vendría después. Y no tuve que esperar mucho. Esa misma noche, mi teléfono sonó. Era Daniela. Me preparé para el impacto. Hola. Dije, aunque ya sabía lo que venía. La voz de mi hermana no era de preocupación, ni de curiosidad. Era un torrente de furia pura y sin adulterar. Ximena. ¿Se puede saber qué demonios te pasa por la cabeza? Gritó, sin siquiera un saludo. Renata llegó a la casa destrozada, llorando a mares. ¿Cómo te atreves a acusarla de ser una ladrona? Daniela, cálmate. Solo intenté hablar con ella. Hablar con ella. Se burló. La humillaste en público. La hiciste sentir como una criminal. Mi hija es un ángel, Ximena. Ella jamás, escúchame bien, jamás haría algo así. Cada palabra era un golpe. Escuché de fondo la voz de Emiliano, su esposo, diciendo algo como, Daniela, por favor, baja la voz, pero ella lo ignoró. El problema eres tú. Continuó su ataque. Siempre has sido tú. Como no eres feliz con tu vida, como estás sola y amargada, tienes que inventarte estas historias para arruinar la felicidad de los demás. Estás celosa. Celosa de que yo tengo una familia, un esposo que me quiere y una hija maravillosa, y tú no tienes nada. El aire se me escapó de los pulmones.
¿Celosa? ¿Yo? ¿Celosa de su matrimonio tibio y de su hija que me robaba a la cara? La acusación era tan absurda, tan retorcida, que por un momento me quedé sin palabras. Daniela, eso no es verdad y lo sabes, logré decir, con la voz temblorosa por la rabia contenida. Tu hija me ha estado robando. Tengo pruebas. Ah, claro. Pruebas. Río con sarcasmo. ¿Cuáles son tus pruebas, ¿Que eres una despistada que pierde su dinero y necesita a quien culpar? Deja a mi hija en paz. No te le vuelvas a acercar. Y si le vueltas a decir algo así, te juro que no respondo. Y colgó. Me quedé de pie en medio de mi sala, con el teléfono aún pegado a la oreja, escuchando el silencio. El dolor de la traición de Renata era una herida limpia, un corte profundo. Pero esto era veneno. Las palabras de mi propia hermana, la persona que se suponía debía conocerme mejor que nadie, se clavaron en mí de una forma mucho más sucia y dolorosa. No era solo que no me creyera. Era que, en su mente, yo era la villana. La hermana solterona y resentida. La loca que inventaba historias. Había defendido a su hija no por creer en su inocencia, sino por la necesidad de mantener intacta su fachada de familia perfecta. Y para lograrlo, no había dudado en sacrificarme. En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo se endureció. La tristeza se evaporó, y en su lugar quedó una calma fría y cortante. Se acabaron las oportunidades. Se acabaron las conversaciones civilizadas. Si querían tratarme como la mala del cuento, entonces les daría una villana digna de recordar. Me senté en mi escritorio, abrí mi laptop y la luz de la pantalla iluminó mi rostro. Mis dedos se movieron con una nueva determinación sobre el teclado. Google. Barra de búsqueda, billetes de utilería de alta calidad México. Enter. Aparecieron varias opciones. Hice clic en la primera. Una página web que vendía réplicas casi perfectas para producciones de cine y teatro. Navegué por el catálogo. Billetes de 200, de 500, de 1000. Se veían idénticos a los reales, salvo por una pequeña leyenda en una de las esquinas que decía, sin valor legal, para uso cinematográfico. Perfecto. Añadí al carrito un fajo de 20 billetes de 500 pesos. 10,000 pesos falsos. Llené mis datos de envío, introduje mi tarjeta de crédito y di clic en confirmar compra. Un pequeño recuadro verde apareció en la pantalla, su pedido ha sido procesado. Gracias por su compra. Cerré la laptop. El plan ya estaba tomando forma en mi cabeza, detallado y preciso. No iba a ser una simple lección. Iba a ser una producción teatral en toda regla. Y Daniela y Renata tendrían los papeles estelares, lo supieran o no. El paquete llegó 3 días después, en una caja de cartón discreta. Dentro, envueltos en plástico, estaban los billetes. Los saqué y los examiné bajo la luz de mi lámpara de escritorio. La calidad era impresionante. El tacto del papel, los colores, los detalles. Eran perfectos. Si no buscabas deliberadamente la diminuta inscripción, era imposible notar la diferencia a simple vista. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado. No tuve que esperar mucho. El siguiente martes, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Renata. Hola tía. ¿Cómo estás? Oye, mis papás van a salir el jueves y me voy a aburrir mucho. ¿Puedo ir a tu casa después de la escuela? Sonreí. El pez no solo había picado el anzuelo, sino que estaba saltando directamente al barco. Claro que sí, mi amor. Me encantaría. Te recojo a la salida, respondí, añadiendo un emoji de corazón para completar la farsa. El jueves llegó. Preparé el escenario con el cuidado de un director de escena. Saqué mi bolso más caro, uno de diseño que Daniela siempre miraba con envidia. Dentro, en la cartera, coloqué 4 de los billetes falsos de 500 pesos, mezclados con algunas monedas y tarjetas para darle autenticidad.
Dejé el bolso sobre la barra de la cocina, un lugar visible y tentador. Pasé a recoger a Renata. Actuó como si nada hubiera pasado en la cafetería. Estaba alegre, parlanchina, contándome chismes de la escuela. La observé por el rabillo del ojo mientras conducía. Su actuación era impecable. Me pregunté si sentía algún remordimiento, o si su capacidad para mentir y manipular era ya una segunda naturaleza. Llegamos a mi departamento. Le ofrecí algo de beber y puse música. Oye, Reñí, dije, con un tono casual. Necesito tu ayuda con algo. Estoy trabajando en el branding para una nueva marca de ropa para chavos y necesito una opinión joven. ¿Te importaría echarle un vistazo a unas propuestas? Están en la computadora de mi estudio. Claro, tía. Me encanta, dijo, sus ojos brillando. Mientras ella se dirigía a mi estudio, yo me moví por la cocina, fingiendo preparar una botana. ¡Ay, qué tonta!, exclamé en voz alta. Se me olvidaron los totopos. Voy a bajar rápido al sótano, a la bodega. No tardo nada. Ponte cómoda. Era la excusa perfecta. Mi edificio tenía bodegas en el estacionamiento subterráneo. Salí del departamento, cerrando la puerta sin poner el seguro. No fui al sótano. Simplemente bajé por las escaleras hasta el piso de abajo, me senté en un escalón y esperé. Puse un cronómetro en mi reloj. 1, 2, 3 minutos. Era tiempo más que suficiente. Subí de nuevo, haciendo un poco de ruido al entrar para anunciar mi regreso. Listo. Aquí están, dije, entrando a la cocina con una bolsa de totopos que ya tenía en la alacena. Renata salió del estudio. Están súper padres los diseños, tía. El del logo con la calavera es mi favorito. ¿Verdad que sí? Gracias por tu ayuda, dije, sonriendo. El resto de la tarde transcurrió con una normalidad casi surrealista. Vimos un par de capítulos de su serie favorita. Comimos palomitas. Hablamos de sus planes para el fin de semana. Cuando Emiliano llamó para decir que ya estaba abajo esperándola, la acompañé a la puerta. Gracias por todo, tía. Te quiero, dijo, dándome un abrazo. Y yo a ti, mi vida. Cuídate, respondí, sintiendo el hielo en mis venas. En cuanto la puerta se cerró, caminé directamente hacia la barra de la cocina. No corrí. Mis movimientos eran lentos y deliberados. Tomé mi bolso, abrí la cartera y miré dentro. De los 4 billetes de 500, solo quedaban 3. Una extraña sensación de calma me invadió. No había alegría, no había triunfo. Solo la fría y sombría confirmación de que había hecho lo correcto. El anzuelo había sido mordido. La trampa estaba lista para cerrarse. El sábado por la tarde, el escenario cambió. Ya no era mi silencioso departamento, sino el bullicioso y opulento centro comercial Antara Polanco. Me imaginé la escena como si la estuviera viendo en una película. El sol brillaba, la gente paseaba con sus bolsas de compras de marcas de lujo. Y allí, en medio de todo, estaba Renata con su grupo de amigas. Me la imaginé caminando con esa confianza arrogante que solo tienen los adolescentes que nunca han enfrentado una consecuencia real en su vida. Probablemente llevaba puestos unos tenis nuevos, comprados con mi dinero, y se reía a carcajadas de algún chiste interno. Para ellas, el mundo era un patio de recreo, y las reglas eran para los demás. Su destino, la tienda Sephora. Un paraíso de colores y fragancias, un templo del consumismo juvenil. La vi en mi mente, moviéndose entre los estantes, probando labiales en el dorso de su mano, eligiendo con el aire de una conocedora. Finalmente, se decidió por una paleta de sombras de ojos de alguna marca de moda, una de esas que cuestan un ojo de la cara. Se acercó a la caja, esperando en la fila mientras revisaba su teléfono. Cuando llegó su turno, saludó a la cajera con un gesto distraído y colocó la paleta en el mostrador. El total apareció en la pantalla, 890 pesos.
Renata abrió su propio bolso y sacó el billete de 500 pesos. Mi billete. El billete falso. Lo extendió con indiferencia, como si fuera un simple trozo de papel. La cajera, una chica joven con un maquillaje impecable, tomó el billete. Y ahí, el guión cambió. Su sonrisa profesional vaciló por una fracción de segundo. Sus dedos, acostumbrados a tocar cientos de billetes al día, notaron algo. Una textura ligeramente diferente. Un peso casi imperceptiblemente incorrecto. Con discreción, pasó el billete por debajo del mostrador, donde seguramente tenían una luz ultravioleta. Luego lo miró de cerca. Sus ojos se detuvieron en la esquina, en la pequeña leyenda que yo ya conocía de memoria. Levantó la vista y, con una voz calmada pero firme, dijo: «Disculpa, señorita, pero no puedo aceptar este billete». La cara de Renata pasó de la indiferencia al desconcierto, y luego a la indignación. ¿Perdón? ¿Por qué no? Es un billete normal. Me temo que no lo es, respondió la cajera, manteniendo la compostura. Parece ser una réplica. ¿Me estás diciendo que mi dinero es falso? La voz de Renata subió de volumen, atrayendo la atención de la gente cercana. ¿Qué te pasa? A lo mejor tu máquina no sirve. Exijo hablar con el gerente. El gerente, un hombre de mediana edad con traje, se acercó. La cajera le explicó la situación en voz baja y le mostró el billete. El hombre lo examinó y su expresión se volvió seria. Señorita, dijo, dirigiéndose a Renata, intentar pagar con moneda falsificada es un delito federal. Por protocolo, tengo que llamar a seguridad. El color desapareció del rostro de Renata. Sus amigas, que hasta ese momento la observaban con una mezcla de diversión y curiosidad, ahora retrocedían un paso, como si la situación de repente fuera contagiosa. No. Espere. Fue un error. Seguro me lo dieron de cambio en otro lado. Empezó a balbucear, el pánico reemplazando a la arrogancia. Pero ya era tarde. 2 guardias de seguridad del centro comercial, altos e imponentes, llegaron a la tienda. El gerente les explicó la situación. Uno de los guardias tomó su radio. Aquí Unidad 12, solicitamos presencia de la policía en Sephora. Intento de pago con billete falso. La palabra, policía, resonó en el aire. Renata se quedó paralizada, con los ojos desorbitados. La trampa se había cerrado. Y no en la privacidad de mi casa, ni en una conversación tranquila en una cafetería. Se cerró en público, bajo las luces brillantes de una tienda de lujo, frente a sus amigas y a decenas de extraños. El telón había caído sobre su acto, y la humillación era solo el principio. Y así, volvemos al principio. A mí, de pie en mi oficina, con el eco de los gritos de mi hermana todavía en el aire. Pero ahora, la imagen estaba completa. Ya no era solo una llamada histérica, era la consecuencia directa de un plan meticulosamente ejecutado. Unos 20 minutos después de la primera llamada, mi teléfono volvió a sonar. Era Daniela de nuevo. Esta vez, su voz no era solo furia, estaba teñida de un pánico desesperado. Están en la delegación. Quieren levantar un acta. Dicen que es un delito grave, Ximena. Tienes que hacer algo. Tienes que venir y decirles que fue un error, que el billete era tuyo, que se lo diste jugando. Escuché su petición, la forma en que su mente retorcida ya estaba construyendo una nueva narrativa donde yo, de alguna manera, era la responsable de solucionarlo. Respiré hondo, no para calmarme, porque ya lo estaba, sino para saborear el momento. El poder había cambiado de manos. Daniela, dije, y mi voz era tan tranquila que debió sonarle aterradora. Piénsalo un segundo. Usemos la lógica, ya que las emociones no nos están llevando a ningún lado. Hubo un silencio al otro lado, un silencio expectante. Yo he estado en mi oficina toda la tarde, tengo correos, registros de llamadas y a mi asistente de testigo. No he puesto un pie en Antara. Entonces, dime, ¿cómo exactamente pude haberle dado yo un billete falso a Renata?
El silencio se prolongó. Podía escuchar su respiración agitada. La única forma, continué, hablando despacio, articulando cada palabra para que el impacto fuera máximo, la única forma en que Renata pudo haber tenido un billete que estaba en mi bolso, es que ella lo haya tomado de mi bolso. Sin mi permiso. Por ejemplo, el jueves por la tarde, cuando estuvo aquí en mi casa. ¿No te parece? El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Fue un silencio denso, pesado, cargado de la verdad ineludible que acababa de dejar caer sobre ella. La había atrapado en su propia lógica. No había escapatoria. O admitía que su hija era una ladrona, lo que haría que toda su defensa se desmoronara, o no tenía ninguna explicación de cómo Renata terminó con ese billete en sus manos. Tú, susurró finalmente, y su voz era apenas un hilo. Tú le tendiste una trampa. Yo me defendí, la corregí, con una frialdad que ni yo misma sabía que poseía. Intenté hablar contigo, intenté hablar con ella. Ustedes eligieron el camino de la agresión y la mentira. Yo simplemente les mostré el destino final de ese camino. Las acciones tienen consecuencias, Daniela. Es la lección más básica que una madre debería enseñarle a su hija. No esperé una respuesta. No la necesitaba. Colgué el teléfono suavemente y lo coloqué boca abajo sobre el escritorio. La guerra había terminado. Y yo había ganado. Pero mientras miraba el atardecer teñir de naranja los edificios de la ciudad, no sentí el dulce sabor de la victoria. Solo un vacío inmenso y la certeza de que acababa de perder a mi única hermana para siempre. Pasaron 2 semanas de un silencio sepulcral. No hubo más llamadas, ni mensajes de texto. Era como si mi hermana y su familia hubieran sido borrados de la faz de la tierra. La única actualización que recibí fue a través de mi tío Leonardo, el hermano de mi madre, la única voz de la razón en nuestra familia. Me llamó una tarde, con un tono cansado. Hola, mi hija. ¿Cómo estás? Bien, tío. Sobreviviendo. ¿Y tú? Ahí vamos. Hablé con Emiliano. La niña finalmente confesó todo. Mi tío me contó que, ante la presión de la policía y la evidencia innegable, Renata se había derrumbado. Admitió no solo haberme robado a mí, sino también haber estado sacando dinero de la cartera de su madre y de los ahorros de emergencia de su padre durante meses. La familia estaba devastada y, peor aún, enfrentando un proceso legal complicado y costoso. Tuvieron que contratar a un abogado, y aunque Renata era menor de edad, el cargo por usar moneda falsificada no era algo que se tomara a la ligera. Emiliano, al parecer, le había pedido a mi tío que me transmitiera sus disculpas. Daniela, por otro lado, seguía sin dar señales de vida. Probablemente, en su mente, seguía encontrando la manera de culparme por haber expuesto la perfecta mentira en la que vivía. Colgué con mi tío y me serví una copa de vino. No sentí alegría ni satisfacción. Sentí una profunda y amarga tristeza. Había hecho justicia, sí. Quizás había evitado que Renata se convirtiera en algo mucho peor en el futuro. Pero el precio había sido mi familia. Había trazado una línea en la arena, y al hacerlo, me había quedado sola en mi lado. Pero mientras sostenía la copa, recordé los gritos de mi hermana, su desprecio, su ceguera voluntaria. Y supe que, a pesar del dolor, no me arrepentía. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora, la historia está sobre la mesa. Me han dicho que fui demasiado lejos, que fui cruel con una niña, que la venganza nunca es la solución. Pero yo les di la oportunidad de elegir la verdad, y ellos eligieron la mentira. Yo les ofrecí diálogo, y ellos me ofrecieron insultos. Así que les pregunto a ustedes, a quienes han escuchado mi historia, ¿fui yo la mala? ¿O simplemente hice lo único que una persona puede hacer cuando la empujan al límite? Gracias por escuchar. Deja tu opinión en los comentarios, y si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna.